Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de martes. Después de la jornada festiva de ayer, recuperamos el pulso normal de la programación y vamos ya con un programa que, como todos los martes, pues se compondrá de entrevistas personales. Sin embargo, la jornada de hoy nos deja varias imágenes a resaltar. La primera de ellas, ya la vamos a ver, las obras de remodelación del Palacio de los Deportes de Oviedo han comenzado con una inversión superior a los 20 millones de euros. Así lo confirmaron el alcalde Alfredo Cantelli y el teniente de alcalde Ignacio Cuesta, que asistieron a primera hora a supervisar el inicio de la actuación. Una actuación que servirá para que Oviedo cuente posiblemente con el mejor palacio de los deportes de todo el norte de España. Tendrá una capacidad para 5.300 espectadores, que podrá aumentarse en caso de conciertos o espectáculos hasta los 7.000. Además, el alcalde ha anunciado este martes que el ayuntamiento va a poner a disposición del Gobierno del Principado 2 solares importantes en la zona de la Florida para construir viviendas para jóvenes. Por otra parte, el concejal Ignacio Cuesta ha anunciado una docena de inversiones, entre ellas la redacción del proyecto de rehabilitación de la Plaza de Toros, con cargo a una modificación del plan de inversiones de entre 4 y 5 millones de euros. Este último anuncio, el realizado por el teniente alcalde y concejal de urbanismo, Ignacio Cuesta, se ha producido en el receso del Pleno Municipal del mes de mayo. Atención, el más largo de la historia de la ciudad, y que se ha saldado con aquella frase de al final la montaña parió un ratón. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de la mañana, en el Pleno discurrió con acusaciones de la oposición por transfugismo y el silencio del equipo de gobierno municipal, que no ha entrado a debatir las cuestiones planteadas. Eso sí, se escucharon palabras gruesas en la jornada de hoy en el Pleno, palabras gruesas en esta jornada plenaria que preocupan, pero no tanto quizás a la ciudadanía, como es el caso del bullying, sobre todo después de ese presunto caso que se ha dado en Gijón. El bullying es una lacra que afecta a escolares en toda España y hoy es el tema de nuestra encuesta en la calle. Escuchamos la opinión de los entrevistados. ¿Qué opinión nos puede dar usted sobre el bullying? ¿Cómo lo solucionarían los centros educativos? Bueno, como lo he vivido en persona durante muchos años, porque he sido orientadora escolar, hemos probado muchísimas cosas en el bullying. Primero decir que el centro que diga que no tiene bullying no es cierto. En todos los centros hay bullying. La cuestión es que hay que tener un poco de detección, porque no siempre se ve directamente. Y más ahora con las redes sociales, a veces nos costaba mucho indagar quién había sido, cómo había sido. Bueno, a nosotros nos funcionó bastante bien el tema de la mediación. Teníamos un grupo de mediadores que cuando surgía un conflicto de tipo bullying u otros también, pues se reunían con las partes afectadas, siempre delante de un adulto, en ese caso era yo, e intentaban llegar a un acuerdo, y eso nos servía también de recogida de información. El tema de bullying es tema desde casa, porque al principio los padres tienen que educar a los niños y manera de estar contento en creer en ellos mismos, intentar eso inseguridad, porque el tema de bullying es, la verdad, es general el tema de la inseguridad. De principio los padres tienen que educar a los niños, eso desde casa ya, eso transmite hasta el centro educativo. Que en los centros pues se inculca muy poco a respetar a la gente que es así como diferente, y los profesores giran mucho la cabeza de mucho la gente que copia, la gente que tal, pero luego ven que están metiéndose con un chico porque es gordito, porque es más bajito, por su color de piel, y no hacen nada. Hombre, en casa evidentemente pues tú reproduces lo que ves, pero yo creo que los profesores los que más. El alumnado de necesidades educativas especiales, con los que yo estaba especialmente atenta, porque a veces habíamos visto vídeos que aparecían en redes sociales de burlas referidas a esos niños, y el problema era que nos llegaban a veces no tarde, pero bueno, más tarde de lo que nosotros hubiéramos esperado que llegasen. Sí, entonces, bueno, después, una vez que teníamos el vídeo en nuestras manos, que generalmente eran otros alumnos que estaban en redes sociales los que nos lo aportaban, porque nosotras
bueno, pues tampoco manejábamos redes sociales de ellos, vamos, está clarísimo. Entonces, una vez que eso, sí que poníamos un poco las cuestiones de cómo ha sido, quién ha sido, en qué momento ha sido, e insistíamos mucho en lo que nosotros consideramos un grupo, bueno, cómplice no, era ese grupo callado que está viendo la situación y que no plantea nada. De la sociedad directamente, ¿no? De la educación, pero yo creo que lo primero sería educar a los niños en que avisen en cuanto vean un problema así. O sea, que avisen a los profesores, a sus padres, a quien sean, incluso a compañeros que ellos crean que puedan ayudarles. O sea, y eso directamente trasladarlo al Principado aquí, en este caso, en el Principado de Asturias, ¿no? Y que ellos sean los que se hagan cargo. Vale. Y sancionarlos, porque esos niños hay que sancionarlos. Sí. Y echarlos y hacer las cosas como hay que hacerlas, o educarlos de otra forma, o darles cursos, o lo que ellos crean, pero hacer algo. De la Consejería de Educación, eso hay que quitarlo, por supuesto. ¿Cómo vamos a estos críos tener ese bullying o acoso, como llamen? Eso hay que evitarlo, por supuesto, sí. ¿Y usted de dónde cree que parte el problema? ¿De los centros educativos o de la educación que puedan recibir en casa? De todo. ¿De todo? De las dos partes. Más bien de los centros educativos por permisivos, y después los padres, según cada... Oye, tampoco te voy a decir que los padres tengan toda la culpa, pero sí que te digo yo que muchas veces los padres procuran y después en el colegio se contagian. Es como el sarampión. Y luego en las familias decirles que bueno, sí, lógicamente, si ven cualquier cambio de conducta de sus hijos, que intenten dialogar con ellos, hablar con ellos, y bueno, que les cuenten, y si no les cuentan, que digan, bueno, pues si a mí no me vas a decir y si te pasa algo, vete al orientador del centro, al tutor, que de alguna forma para intentar solucionarlo antes de que las cosas lleguen a lo que sabemos que está llegando. Bueno, pues ojalá que este tema finalice de una vez por todas, porque no hay quizás nada peor, bueno, que las agresiones físicas o psicológicas a los menores. Y aquí ya comienza el programa de esta noche, como siempre, con la cabecera. Bueno, pues comenzamos el espacio de esta noche, ya en lo que es el tiempo de las entrevistas. Bueno, pues hablando de un tema que lamentablemente ocupa y preocupa a muchos, a más de los que pensamos quizás, ¿no? Vamos a hablar de las deudas. Bueno, pues las deudas, yo creo, y ahora nuestro invitado nos lo dirá porque conoce mucho de este tema, yo creo que nadie entra en deuda por iniciativa propia, o serían muy pocas las personas, aquellos manirrotos que gastan más de lo que ingresan, no lo sé, pero sí que son una situación tremendamente difícil, no solo para la persona, sino para todo el entorno familiar. Bueno, vamos a hablar de ello con Luis del Viso, abogado. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Buenas noches, Juan. Gracias por tenerme otra vez en tu programa y vamos a ver si aclaramos un poquitín qué es este tema del endeudamiento, que la pandemia pues, nos ha traído, y luego detrás la guerra nos ha traído un grave problema y que, como tú bien indicas, nadie se endeuda directamente. A salvo, evidentemente, de aquellas personas... Salvo casos de mala cabeza o una cosa así. Bueno, para mí hay dos puntos de endeudamiento que son altos y que básicamente tienen muy difícil arreglo porque son enfermedades. Pues cualquiera de los dos vicios fundamentales, o juego o drogas. Entonces, estas personas que están en esa situación, sí, en una o en la otra, además con un tema que es muy actual, por lo menos para mí, que es el juego online. Sí. Va con tarjetas de crédito para que no puedas devolver el recibo, que tienes que pagar por adelantado, que te retienen los dineros, y que además son todo compañías que están, pues, la más cercana en Gibraltar, ¿no? Sí, para no pagar impuestos, y que por parte de nuestro gobierno y por parte del ministro de Consumo, que ya saben todos que yo soy cerrado de él, pues no se ha hecho nada pese a que se prometía. Tenemos salones de juego por todos los sitios y lo peor de todo, el juego online, y que vemos las apuestas, sí, sí, que los equipos de fútbol se publicitan, las propias apuestas. Sí, o sea, efectivamente. Tendría que ser algo que no tendría que tener. Ahora, mueve tantísimo dinero que evidentemente es un lobby de demasiada presión para poder hacerlo. Sí, estuvieron rápidos para quitar la publicidad del tabaco, pero en esto van más lentos. Bueno, que nos vamos del tema, ¿no? ¿Suelen existir deudas en una familia española media? Deudas peligrosas, digamos. Normalmente sí. Normalmente sí. Tenemos que tener en cuenta que cuando uno está en una situación económica más o menos holgada, anterior
a la crisis que provocó la pandemia, pues donde tenías matrimonio con ingresos los dos, básicamente sin problema, y que, bueno, pues en el momento que caen los ingresos de uno de los dos, porque entra en un ERE o cualquier otra de las circunstancias, o un ERTE, perdón, o cualquier otra de las circunstancias que han traído, pues claro, al disminuir, bajar el nivel de vida nos cuesta mucho y eso empieza a generar deuda, igual que sucedió en el 2008. ¿Dónde está generándola? Pues en la parte más cómoda, más fácil y más débil, que es las tarjetas de crédito. ¿Cuáles son las deudas más peligrosas, bajo tu criterio? Hombre, las más peligrosas, como te comentaba antes, son las que vienen provocadas por el juego y la droga. Juego y droga. Juego y droga. Yo en el despacho, evidentemente, cuando estás pidiéndole la documentación al cliente y estamos analizando los movimientos de esa tarjeta de crédito, de esa cuenta bancaria, y estás viendo que el dinero se está yendo en cosas que no tienen que ver, o las estafas. ¿Por qué digo las estafas? Porque bueno, hoy mismo hemos tenido en el despacho una cliente que le mandó pues 40.000 euros a Jesús Quecheja. El banco le dio el préstamo, la máquina automáticamente le dio el préstamo a alguien que tiene 420 de ingresos y ella se los mandó a Jesús Calleja, que vive en Gambia. Entonces se quedó sin un duro y, claro, no puede pagar nada. No puede pagar nada. No puede pagar nada. Los españoles somos buenos pagadores, a diferencia de otros sitios. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente se agobia. Esta mujer ayer me decía hoy que estaba a punto de tirarse por la ventana. Lógico. Por ese problema. Pero bueno, ya le hemos explicado que vamos a atacarlo y que... Bueno, de deuda pasa a drama, ¿eh? Mucho más de lo que pensamos. Mucho más de lo que pensamos, porque se va montando una pelota y luego las propias entidades fuerzan esa pelota. ¿Por qué? Bueno, pues porque te suben el límite. Algo que siempre me llamó la atención, que es la idea del límite es para que no dispongas más de lo que puedes pagar, para que no se te dispare tu nivel de deuda y que no tengas una deuda mensual que te supere un recibo mensual que te supere, quitando vivienda de alimentación, que te supere el 20% de tus ingresos. Claro. Entonces, si tú le das más crédito, porque lo que hace es subirle un poco la cuota, claro, lo que estás haciendo es provocar un endeudamiento perpetuo. Y yo he visto gente con límite de deuda de 15.000 euros. Claro, ¿todo eso a dónde nos lleva? Pues a que va montando una pelota y luego, pues cuando no puede pagar con una, paga con la otra y no con la otra. Y si no, bueno, pues al final va al microcrédito y ya el paso siguiente del microcrédito pues es hacer el crédito sobre el coche y ya acabar. Sí, que lo explicábamos en semanas pasadas. Totalmente asociado. Bueno, ¿cuál es la mejor manera de gestionar la deuda? Porque dices, muy bien, hay que gestionar la deuda. Perfecto, el marco teórico te lo compro, pero ¿cuál es el práctico? Ese es el problema. Ahí está. Que la teoría la sabemos todos muy bien. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Vamos a ver, aquí hay que tener dos cuestiones bien claras, que es una inicial. ¿Cuál es la inicial? Que nuestra deuda mensualmente no puede superar el 20% de nuestros ingresos. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque tenemos que comer, vestido, pagar la hipoteca o el alquiler de la casa. Entonces, bueno, en esos volúmenes no podemos ponernos en más allá. Bien, ¿dónde está el problema? El problema es, yo ya llevo eso pasado. Bueno, pues tenemos que usar el método de la bola de nieve, que es, vamos a ir quitando una, otra y otra, ¿cómo? Analizándolas. Evidentemente, en casa a lo mejor uno se para, se traba o se vuelve loco porque no es una realidad muy dura y no la quieres ver. Entonces, la solución, siempre digo lo mismo, no es como la avestruz, meter la cabeza y esperar que escampe, sino parar, que vamos muy liados, ponerse en manos de un técnico, no podemos ser nosotros, analizamos y vemos cómo podemos ir atacando cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso este que te ponía de la estafa de antes, ¿qué fue lo primero que le dijimos al cliente? Saca tu salario mínimo, perdón, tu ingreso mínimo vital, sácalo del Banco de Sabadell, que es en este caso, y ponlo en otra entidad. ¿Por qué? Porque si no, según entra el ingreso mínimo vital, te lo quitan entero. Pero no es que te lo embarguen, porque si fuera por orden de embargo, podríamos conseguir levantar el embargo, sino que
la teoría que utilizan o la cláusula que utilizan es la de compensación de saldos. Es decir, usted me debe a mí, yo no le voy a deber a usted. Que es cuando nosotros depositamos el dinero es que se lo dejamos allí y nos lo deben. ¿Vale? Entonces, en ese punto lo primero que hay que hacer, evidentemente, es cambiar a una entidad financiera con la cual no tengamos ya deuda. Claro. Y luego determinar por su categoría o por su tipo de deuda cuál es la que voy a ir pagando. Cuando una persona tiene deudas, corre el riesgo de entrar en la lista de morosos, ¿vale? Bueno, ¿qué consecuencias hay de entrar en esa lista? Pues la peor de todas, que es que pasas a ser un apestado del sistema y que evidentemente nadie te va a dar préstamo y no te van a permitir algo básico, que es hacer una refinanciación. Es decir, yo tengo, por ejemplo, tengo pagada la hipoteca en un porcentaje muy elevado, un 80, un 50%, entonces yo podría ir a la entidad bancaria y decirle, oye, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a unificar todas mis deudas, me vas a ampliar un poco la hipoteca, va a tener un coste relativamente alto, por eso digo que antes de hacer estas operaciones, consúltenlo, ¿no? Pero vamos a conseguir pasar de, en vez de pagar, como escuchamos por la radio con muchos anuncios, de no pago tanto y alguien ha conseguido que tenga un solo pago de una cantidad muy inferior, o que con la ampliación de la hipoteca, como en la deuda hipotecaria es una deuda a muy largo plazo, pues la cuota no tiene por qué subir y ser inasumible. Y eso que, bueno, con la que está cayendo y como está subiendo el Euribor, estamos empezando a tener problemas también por ahí. Que gente que estaba al día sin ningún problema se está encontrando con que la hipoteca le ha subido 100 o 200 euros o hasta 300 euros. Claro. Yo tengo una cliente que tenía la hipoteca al 0, no pagaba intereses. Toma. Claro, ahora le ha subido al 3. Evidentemente le han subido los intereses el 300%. Claro, tal cual. Bueno, estas personas quizás piden un préstamo, el préstamo se rechaza. ¿Cuáles son los motivos por los que te rechazan un préstamo? Porque el banco ve que no va a haber recuperación. Básicamente depende con quién estemos tratando. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si estamos tratando con tu entidad bancaria de referencia, vas a ver lo que estás ingresando y lo que más o menos vas gastando. Ellos te tienen hecha ya un estudio y una ratio, que es lo que comentábamos antes. El algoritmo le dio a mi querida cliente 40.000 euros. ¿Por qué? Bueno, pues porque el algoritmo tenía unos datos que eran erróneos, que era que esta señora tenía 8.000 euros en la cuenta, ya tenía 8.000 euros en la cuenta porque era la herencia de su padre y no porque ella ingresara ese dinero a diario, sino que había recibido y de ahí iba viviendo hasta que se le cruzó en la estafa de Jesús Calleja, insisto, porque no tiene nada que ver este buen hombre, sino que hay una estafa con una suplantación de personalidad con este señor. Y que es gente que está viviendo fuera de España, desde Rusia hasta cualquier país de África, y que se saca el dinero rápidamente de ahí. Entonces, cuidado con este problema. ¿Se puede reclamar si te rechazan un préstamo? Hombre, la idea es, si a mí me ha metido en la lista de morosos, esta inscripción no es correcta y me estás causando un perjuicio porque yo estoy intentando pedir crédito y con este crédito me estoy vetado ese acceso, cuando, por ejemplo, me ha metido un fondo buitre que ha comprado una deuda ilegal, o me ha metido una entidad financiera de microcréditos, que son créditos ilegales, claro, ahí es donde podemos atacar. Entonces, el criterio de indemnización del Tribunal Supremo es que hay que demostrar el daño. ¿Cómo demostramos el daño? Tiene muy difícil. Entonces, ¿cuál ha sido la opción? La opción ha sido, cuanto más tiempo estés en la lista de morosos o más consultas tengas, pues la indemnización va a ser más larga, más grande. Nosotros normalmente estamos pidiendo 10.000 euros y hoy por la mañana le he entregado a un cliente sus 10.000 euros. Sus 10.000 euros, me da alegría. Bueno, te pregunto también, hay quien cifra las esperanzas en la reunificación de deuda. ¿Es una buena medida? Es una medida muy buena. La pena es que muchas veces la inscripción de los morosos es la que nos impide. Entonces hay que ver cómo podemos atacar ese primer problema para poder librar de la inscripción y que eso nos permita que el sistema nos entregue o nos deje ser financiables. ¿Por qué? Porque, insisto, mi entidad de referencia tiene muchos datos, pero la que no es mi entidad de referencia o entidades financieras de solvencia, como pueda ser pues Cetelem o Cofidis o otra serie de ellas,
las más punteras son estas dos, pues es posible que como no tienen mis datos, el único dato con el que van a trabajar es con la información que yo le traslade y con la inscripción o no en los ficheros. Entonces, bueno, hay que intentar sacarte del fichero. ¿Para qué? Para que puedas refinanciar. Para que bajes una deuda al 15 a una deuda al 5. Una deuda al 15 al día a día, mes a mes, a una deuda al 5 y la planteas a 5 o 8 años. Con lo cual, evidentemente, todas esas condiciones hacen que la cuota mensual baje. Lo que se anuncia en los medios de reunificar y conseguir salir adelante, eso es lo que debemos de intentar en un primer momento. Que reunifiquemos, que paguemos, tampoco nos va a quitar ningún derecho para poder reclamar lo que ya ha sido todos los abusos. Insisto, el cliente de por la mañana, que se llevó los 10.000 del derecho al honor, me dice, oye, que es que me pregunta mi mujer si las comisiones estas que me carga el banco, porque a ella le pasan la cuota del préstamo el día 30 y la nómina le entra el 2. Algo totalmente lógico y que tendría que hacerlo ya directamente a la entidad bancaria, que no le podemos meter el recibo el 30 porque cobra el 2. Muy complicado que aguante esta cantidad, que es una cantidad importante, todo el periodo. Vamos a intentar cobrarle el día que cobra. ¿Cuál es el detalle tonto? Que si yo le cobro el 2, lo que le he pedido que me pague el 30, pues le voy a generar una comisión por devolución de recibo de 30 euros, una comisión por dejarle la cuenta en descubierto de 30 euros. Entonces, empezamos a hacer los números y dices tú, tienen la máquina de hacer billetes. ¿Por qué? Pues porque yo, esta señora, tiene una cuota de 100, pero acabo de cobrar 30 euros por dejarle 100. Y se los he cobrado en un solo día. Entonces, claro, no me extraña que las entidades bancarias puedan dar estos márgenes de beneficio, porque donde tienen el beneficio es ni más ni menos que en las comisiones. Tal cual, tal cual. Por otra parte, hay personas a las que les llegan a embargar el salario, el sueldo. ¿Cuánto tardan en tomar esta medida? Bueno, vamos a tener en cuenta dos cuestiones fundamentales, que es solamente te puede embargar el salario o una orden judicial o una orden administrativa. ¿A qué me refiero con una orden administrativa? Pues que nos ha puesto la multa a la Guardia Civil y va a Hacienda y nos embarga. ¿Vale? O que me ha puesto la multa o no he pagado la viñeta o no he pagado el agua. El cliente vino el otro día, tenía deudas de agua y no solamente es que le embargaran, sino que hicieron una medida a mayor presión, que es precintarle el coche. Entonces, claro, cuando va la grúa a quitarle el coche, es cuando va la señora y dice, tengo que sacar los 2.100 euros de donde pueda porque me quitan el coche, que es mi medio de trabajo. Cosas que no tienen mucha lógica, las está haciendo. Y con todo el respeto, las está haciendo un ayuntamiento socialista. ¿Sí? Sí. Madre mía. Madre mía. Bueno, ¿cómo se puede paralizar un embargo? Bueno, paralizar un embargo básicamente va a ser complicado. ¿Por qué? Porque ahí hay una orden judicial detrás. Lo que puede pasar es que nos han embargado el 100% del saldo que tengo en la cuenta. Y en esa cuenta solo está entrando el salario personal o el ingreso mínimo vital o una pensión, todas ellas inferiores a 1.000 euros. O me están embargando ya mi nómina y encima me embargan la cuenta. Bien, como ese es un exceso de embargo, lo que sucede es que hay que comunicarlo al juzgado. No vale con que tú llegues y digas, porcha, ¿cómo me han dejado sin 1 euro y con qué como? Bueno, lo que hay que hacer es personarse en el juzgado y actuar. ¿Cuál es el problema? El problema es que para llegar a ese embargo judicial, previamente hubo que haber un juicio. Un juicio que muchas de las veces las compañías utilizan una cosa que se llama el procedimiento monitorio, que es un procedimiento pensado para deuda de empresa, pero que tiene su cabida esta deuda financiera. Entonces, ¿qué pasa? Que llega la carta y ¿qué hace? Meter la cabeza entre la arena, pensando que no va a poder hacer nada. Como la ha cogido ya, está notificado. Por lo tanto, los plazos empiezan a correr. ¿A dónde llegamos? A que se dicta, entre comillas, sentencia sin haber hecho nada. Antes, hasta una resolución del Tribunal Europeo de Justicia que nos obligó a decirle a los jueces, oiga, cuando es un empresario y reclama a un consumidor, pare usted y mire a ver si las condiciones o las cláusulas son abusivas. Y ahora lo hacen de oficio. Pero hay mucha gente en la que no.
Ahí es algo que estamos preparando en el despacho porque creemos que lo que no se ha hecho hay que hacerlo y que no se nos puede argumentar cosa juzgada cuando no se ha discutido nadie nada. Porque si yo he llegado a oponerme, he discutido y no me han dado la razón, bien, no pasa nada. Pero si yo, como tenemos en el despacho, la señora que solicita los servicios a un compañero, el compañero no hace nada, son plazos relativamente cortos, y al embargo. Y luego llega y le pone una nota, lo siento, estaba malo. Lo siento, estaba malo. No, hombre, tú estás incurriendo ahí en una responsabilidad y vas a tener que asumirla. Pero, insisto, mucho cuidado. Cuando llega la notificación del juzgado, inmediatamente a un abogado, que no tengo liquidez, no pasa nada. Vayan al colegio de abogados, soliciten la justicia gratuita. Y si el funcionario que les atiende o la persona que les atiende le dice, no, son deudas muy pequeñas, no tiene por qué ponerle un abogado porque no se necesita. Lo que hay que decirle a ese señor es que eso, que lo ponga por escrito. Porque eso, si lo tengo por escrito, lo puedo recurrir. Si es la palabra de uno contra la del otro, no. Y como digo muchas veces, como la respuesta que hay por el compañero, compañera, funcionario o lo que sea, desde el propio juzgado hasta otros, es, no, yo esto por escrito no se lo pongo. Pues nada, pues vamos a hacer lo siguiente, pongamos el teléfono, empecemos a grabar las conversaciones y con esa conversación vamos a ir a un juez y decirle, mire, la denegación viene aquí, en esta conversación. Dígame usted qué es lo que tengo que hacer. Sí. No tenemos la capacidad de dictar sentencias, de negar derechos. Por lo tanto, insisto, a todos mis compañeros que están en los servicios de asistencia jurídica gratuita, a todos los funcionarios de los colegios, a todos los funcionarios de los juzgados. No, infórmenles, nómbrenles el abogado. Que el tipo del fondo, el Banco Santander, el Banco de Sabadell, llevan su abogado, su procurador y sus técnicos que están preparándolo todo. Claro, porque además ya han redactado el contrato a favor de ellos. Son contratos de cláusulas generales e innegociables. Hoy teníamos un juicio en Gijón y lo dijimos, oiga, contra un constructor, oiga, si yo firmo con usted un contrato de resolución en la cual quedamos en que yo le voy a pagar esto y usted va a terminar la obra en el punto en el que se encuentra, no va a hacer más, pero corregir lo que tiene mal hecho, lo que no puede venir usted a decirme después es que le he puesto una puerta, una manilla. No. Es que eso. No, es que en el contrato no viene. Entonces lo que decimos, está usted abusando. Está hablando con una profesora de piano que sabe mucho de piano, pero de lo que pone el contrato no. Entonces, ¿qué está haciendo? Abusar. Y evidentemente los jueces están para, con todo el cariño, collejas, o como digo yo, a lo Will Smith. Tortas a mano abierta. Tal cual. Bueno, vamos a incidir en otro tema. Vamos a ver, vamos a solicitar un préstamo. Vale. ¿Cuál es la prueba del algodón del préstamo? ¿Cómo saber si un préstamo tiene buenas condiciones? Bueno, vamos a ver. Primera cuestión fundamental, que hay que recordar, que digo mucho, que es los bancos, es como las carnicerías. Venden carne, venden dinero, pero con un pequeño matiz, que el dinero de la carnicería de la Limerca es igual que el dinero en la carnicería del Más y Más. Es decir, todo tiene la misma calidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues busque, compare y si encuentra lo mejor, cójalo. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que no hacemos? ¿Por qué? Porque estamos en la idea de... Yo tengo el recuerdo de don Aurelio, que en paz descanse, director del Banco Vizcaya en la sede de Oviedo, que don Aurelio era poco menos que Dios, hacía favores, hacía la de San Blas. No, el del banco no hace favores, vende producto. Y como cualquier comercial, no te va a decir toda la verdad o toda la mentira. Te va a exponer y si tú le preguntas, y si tú te informas, y si tú llegas y dices, voy al Banco de Santander y miro, y voy al Banco de Sabadell y miro, y voy y me siento y comparo. No lo hacemos con los seguros, no lo hacemos con los bancos. ¿Por qué? Es la gente de toda la vida.
Claro. Este de toda la vida era el que en su momento vendió preferentes, que se las llegó a vender a su propio padre. Sí. ¿Por qué? Porque llevaba un incentivo económico detrás. Entonces, cuidado, buscar, comparar. Y mira, otra cosa que me pasó antes de ayer. Una pareja joven pide cita al despacho y, bueno, para hablar de un contrato. Y cuando se sientan me llegan y me sacan un contrato de compraventa de vivienda para que se lo explique, y les digo, joder, esto es lo que hay que hacer. Sí. Esto es lo que pasa en Europa y en Estados Unidos. Hay dos tipos de abogados, los litigadores y los asesores. Todo el mundo va al asesor. ¿Por qué? Porque el asesor son 50, 70, 80 euros y me va a quitar el problema. Me va a explicar lo que estoy firmando. ¿Dónde tengo que tener cuidado? ¿Por qué? Pues porque compras y te dicen, tiene usted 15 días para conseguir la financiación. Quieto, en 15 días no vas a conseguir la financiación. Traslada el plazo más adelante. O pon una condición de que si no consigo la financiación, pues puedo resolver el contrato y te quedas con el piso, que no tiene sentido. Sí, se entregan las llaves, sí. No te llegan a dar. No te las llegan a dar. Es que claro, tú has firmado el precontrato, has dejado unas cantidades de señal y llegas y dices, no me han dado la financiación. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy te la dan y Dios no lo quiera, pero pasado mañana tienes un problema de lo más tonto con una compañía telefónica que no te atiende, que has devuelto el recibo, llega la compañía, te mete en las net y cuando vas a hacer, llega la máquina y dice que va a ser que no. Claro. Y es que no, ¿eh? Claro. Luis, una cuestión. ¿Cuándo se considera que una persona es insolvente? ¿Cuándo entra en esa categoría? Mira, esa es una pregunta buenísima. Es una pregunta buenísima. En el momento en el que tú preveas que no vas a poder afrontar los pagos, tú ya eres insolvente. Aunque tengas patrimonio. Una cuestión es que yo tenga patrimonio y otra cuestión es que yo tenga liquidez. La insolvencia es de tener liquidez. Yo puedo tener bienes y terrenos por todo el mundo mundial, pero no tengo para poder. Claro. Por ejemplo, mira, que se oye mucho, ¿no? El First National Bank o el Silicon Valley Bank. Sí. ¿Qué problema han tenido? De liquidez. La insolvencia los ha hecho cerrar. ¿Por qué? Pues de la manera más tonta. Porque ellos los depósitos los tienen invertidos. Sí. Tienen un porcentaje del 10% de liquidez, pero lo demás está invertido. En el caso de Silicon Valley era mejor todavía, porque tenía el dinero en bonos del Estado. Pero más seguro que había. Claro, pero con lo que no contaban es que llegara el Banco Federal, la Reserva Federal, y dijera, a partir de ahora vamos a pagar los bonos más altos. Sí. Y entonces, claro, a pagar los bonos más altos, la gente, coño, no, dame el dinero que voy a comprar yo los bonos, que voy a ganar dinero que ahora no me estás dando. Claro. Y de esa manera se fue a tomar por saco. Ahí estamos. Insolvencia. Y con todo lo que puede arrastrar. Bueno, pues, a ver, esperemos. No, ten en cuenta que luego el propio sistema se acaba fortaleciendo. ¿Por qué? Porque tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo o como el Banco Central de Inglaterra, ¿qué sucede? Que son los que tienen la máquina de hacer billetes y lo que hacen que es darle a la máquina. Pero, ¿qué problema trae todo esto? Que ese exceso de liquidez hace que aumente la inflación, entonces para bajar la inflación voy a subir los tipos. Sí. Hay que tener un poquitito más de cuidado, que las cosas de comer pueden dar problemas. Como final, Luis, ¿de la deuda se sale? Siempre. Lo único que tenemos que pensar es que todo tiene arreglo menos la muerte. Y que además, como explicaremos en otra entrevista, si es posible, hay una cosa que se llama la ley de segunda oportunidad, que está pensada para estas circunstancias de insolvencia. Y entonces yo paro, ya no pago a nadie, pero no debo a nadie, pero no tengo patrimonio, pero no debo a nadie. Me quito esa deuda perpetua y puedo volver a empezar y tener esta segunda oportunidad que antes solo tenían las empresas y que ahora tenemos todos, incluidos el cerrado. Pues si te parece, Luis, el martes que viene te vemos y hablamos de la ley de segunda oportunidad. Me parece una muy buena idea. Hay que trasladar un procedimiento relativamente complejo, pero que es importante que la gente lo sepa, lo conozca y pueda usarlo. Hombre, yo siempre digo lo mismo. Una persona que debe 600 euros
tiene un problema. El que debe 600.000, el otro es el que tiene el problema. Y ese es al que tenemos que enfocar esa ley de segunda oportunidad. Pues hablaremos de ello. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias a ti por traerme, que sabes que estoy encantado de estar aquí en tu programa. Es tu casa, lo sabes. Muchas gracias. Pues ahora, Luis, quiero preguntarte una cosa. Oye, tú, de chaval o ahora, ¿la magia es algo que te atraiga? Quiero decir, un mago, trucos de esto. Sí, siempre me ha atraído. Y sobre todo, ahora me atrae más. Sí. Porque esto de que no es magia, son tus impuestos. Sin duda. Bueno, pues que te invitamos a que veas a nuestro próximo invitado, que les va a hablar de magia y de la buena, además. Un certamen de magos que va a haber en Asturias en tan solo unos días. A un momento estamos de vuelta. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos. Quizás estén ya, y eso que acabamos de empezar, un poquito hartos de tanta campaña, pre-campaña electoral, con lo cual, bueno, pues vamos a darles una alternativa no solo para los más pequeños de la casa, sino para toda la familia, considero, ¿no? Que es acudir a la magia. Y dirán ahora, ¿a qué? Acudir a la magia en este caso. ¿Por qué? Porque los próximos días, viernes, sábado y domingo, en Llanera, en Corbera y en Siero, pues va a haber una reunión, y cuando digo reunión tengo que decir impresionante reunión de magos. Si fueran espadachines, diríamos los primeros espadas de lo que es la esgrima. Bueno, en lo de magos, si nos imaginamos que tienen varita, bueno, pues serían las principales varitas de la magia. ¿De la mano de quién? Bueno, pues ¿quién nos va a explicar todo esto? Bueno, pues un hombre, un mago, el cual ya conocemos desde hace tiempo, y al cual tenemos muchísimo cariño y consideración porque es verdaderamente espectacular. Y no lo digo porque esté aquí sentado conmigo, sino porque es verdad. Algunos de ustedes lo podrán haber visto en espectáculos privados, en espectáculos públicos, como el encendido de luces de la Navidad en Oviedo. Bueno, pues él es José Armas, el ilusionista. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Todo bien, me imagino, ¿no? Muy bien. Bueno, perfecto. Estás exactamente igual que la última vez que nos vimos. Sí, ¿no? Sí, no puedo decir lo mismo, pero... pero no estás hipnotizado ni nada, ¿no? No, espero... No, digo, porque con todo lo que dijiste la gente igual piensa que te hipnoticé y no, has exagerado todo un poco. Pero espero que no, pero de la hipnosis hablaremos luego y vaya por delante que eso me da un poco de miedito. Bueno, vamos a ver, lo primero, viernes, sábado y domingo, los próximos viernes, sábado y domingo, Llanera, Corbera y Siero, ¿en qué va a consistir todo esto? Bueno, pues es la 7ª edición ya del Festival Internacional de Magia de Asturias, que en esta ocasión lo haremos esta semana, el 5, 6 y 7, viernes, sábado y domingo, y en 3 municipios, que son, como bien dices, Llanera, Siero y Corbera, y se irán alternando los espectáculos. Todos los municipios van a disfrutar de los mismos espectáculos, pero vamos intercambiando los días. Claro. Y lo que vamos a hacer es pues, traer una selección de magos nacionales e internacionales que de otra manera pues sería muy difícil para estos municipios o para la población de aquí de Asturias y de estos municipios concretamente acceder a espectáculos que normalmente ven a través de las grandes cadenas de televisión o en grandes capitales. Entonces, gracias a esa coordinación y esa voluntad de los 3 ayuntamientos de aunar esfuerzos, pues se hace esta 7ª edición del Festival Internacional de Magia de Asturias y haremos, pues, como digo, espectáculos de todas las modalidades, con magos tanto nacionales o internacionales. Habrá una gala de magia. Sí. En la gala de magia habrá diferentes magos, pues estará, por ejemplo, Pepín Banzo, que es humorista y mago, que será el maestro de ceremonias. Estará Amadeo Edama, que es especialista en grandes ilusiones, que es todo esto de cortar a gente en pedazos, de hacer aparecer y desaparecer personas, de hacer números así con espadas. Bueno, toda esta magia más espectacular de gran formato. Y estará también el dúo Kibalión, que está formado por un mago argentino y una maga rusa. Y estos son especialistas en la disciplina del Quick Chain, que es una disciplina que es muy popular porque se hacen muy virales los vídeos de televisión, pero que hay muy pocos magos especialistas en esta disciplina y por tanto muy pocas posibilidades de acceder a estos espectáculos de Quick Chain, que consiste en cambiarse de vestido en décimas de segundo. En décimas de segundo, sí, parece imposible. Tanto pero... ella como él, pues en apenas décimas de segundo cambian el vestuario completamente y a lo largo de un minuto pues pueden cambiar 20 veces de vestuario. Entonces todos ellos actuarán conjuntamente en la gala de magia. Luego habrá también un espectáculo de hipnosis y para ello contaremos con un hipnotista francés que aquí en España es muy popular por sus apariciones en programas de televisión hipnotizando a famosos. De hecho tenía su propio programa de hipnotizar a famosos en televisión y hará una exhibición, un espectáculo de hipnosis
¿Dónde? Porque yo sé que hay gente como tú que esto de la hipnosis esto sí. le da mucho respeto y cierto miedo. Respeto, no miedo. Yo recomiendo a todo el mundo, crean o no crean en la hipnosis, tienen que ir. Tienen que ir con la tranquilidad de que solo van a ser hipnotizados los que quieran. Es decir, nadie va a ser obligado a salir al escenario, pero todo el que quiera va a poder salir al escenario. Entonces, cuando empiece el espectáculo, dirá a los que quieran, suban al escenario. Es una experiencia que yo no conozco a nadie que haya sido hipnotizado que no quiera repetir. Por tanto, yo os animo, además, como los espectáculos se repiten a lo largo del fin de semana, viernes, sábado y domingo, incluso puedes ir el viernes, lo ves desde la butaca tranquilamente, ves que no se muere nadie, ves que es muy divertido, te vas a quedar con las ganas de haber salido, entonces aprovechas y vas el sábado y sales voluntario. ¿Vale? O el domingo, ya el domingo rematas y ya te haces súper fan de la hipnosis. Y luego tendremos también un espectáculo de magia familiar, protagonizado por Caíto, pensado más ya para familias y para los más pequeños de la casa. ¿Horas y lugares? Pues, a ver, los lugares son Llanera, Corbera y Siero. Sí, pero... Las horas, pues depende de los días. Los espectáculos de hipnosis a la gala suelen ser a las 8 de la tarde. Los espectáculos de magia familiar los hay por la mañana y por la tarde. No obstante, como son 3 localidades y son muchos espectáculos, yo lo que recomiendo a nuestros espectadores es que entren en magiaasturias.com y en esa página web de magiaasturias.com ahí tienen pues desde vídeos promocionales, los lugares, los horarios, todo. Y además, lo más importante de todo, casi, es que es todo gratis. Todo gratis. Claro, todos los espectáculos somos magos. Será por magia. Es también gracias al esfuerzo de los ayuntamientos. Son espectáculos muy familiares. Son espectáculos que sirven para niños de 5 años, para niños de 10, para adolescentes de 15, para chavales de 20, de 30, para el padre y para los abuelos. Ahí está. Entonces son espectáculos a los que van familias de 15 personas al completo. Pues va el abuelo, todos, con los hijos, con los nietos, los sobrinos, los primos. Entonces van familias al completo. Y ya digo, son espectáculos que pueden disfrutar de 5 a 105 años. Ahí está. Siempre digo 5 a 105 y los de 106, hombre, los de 106 también es una forma de hablar. Pero entonces, bueno, para facilitar que todo el mundo que quiera pueda acceder, pues es todo gratis y de acceso libre. Entiendo que en La Pola. El espectáculo de hipnosis es este viernes en el Auditorio de Lugones. Auditorio de Lugones. A las 8 de la tarde. Y la gala será el sábado en el Auditorio de Siero, en el Auditorio de La Pola. Correcto. Y los espectáculos de magia familiar, en el caso de Siero, pues van a ser en el Berrón y en la Fresneda. De forma que dentro de estas localidades, por ejemplo, en el caso de Llanera, pues habrá espectáculos en Posada y en Lugo de Llanera. En el caso de Corbera, pues llevarán a los campos, llevarán también... O sea, dentro de esas localidades, el festival se reparte por 3 localidades, pero a su vez, dentro de cada localidad, también se van a repartir los espectáculos por diferentes municipios. Te quiero preguntar, vamos a ver, si hay un certamen de magia, como puede ser este, los niños apuntan fijos, apuntan a todo, pero a los mayores les cuesta más ir, quiero decir, bueno, voy porque vengo con el chiquillo, y luego son los que salen más sorprendidos. Correcto, son los que salen más sorprendidos, pero yo no creo que la magia sea para niños. O sea, es un espectáculo que sirve para niños, pero es que es el único tipo de espectáculo donde los padres no van a aburrirse porque tienen que llevar a los niños o los niños no van arrastrados por los padres porque no tienen a quién empaquetarle el niño o a un abuelo a quien dejárselo. Es el único espectáculo en el que va un niño de 5 años con su hermano mayor de 15, con los padres y con los abuelos y tan felices. Y todos disfrutan. O sea, es que eso no pasa con ningún otro tipo de espectáculo. No pasa con otro espectáculo. Porque ya sea teatro, ya sea música, pues hay música que es más de niños, hay música que es más... La música sí que es marca mucha la generación. El teatro, pues hay teatro infantil y hay teatro más clásico, hay teatro más para adultos. El único espectáculo que disfrutan por igual, desde los niños más pequeños a los adolescentes, a los padres y abuelos, es la magia. Y es verdad, lo que tú dices, que al final la gente dice, bueno, es que los niños les gusta mucho... Los que marchan sorprendidos son los padres, porque los niños viven en ese mundo mágico. Los niños cuando ven un mago que estamos anunciando en un cartel, espectáculo del mago tal, de José Armas o del que sea, en el teatro tal, van al teatro, nos ven y hacemos magia. Eso para el niño pues es lo más normal del mundo, un mago que hace magia. El que marcha fastidiado para casa es el padre. El padre que dice, pero ¿cómo supo lo que pensaba? O cómo me hipnotizó, o cómo cortó a aquella chica en 2, o cómo la hizo desaparecer. Ese es el que va a estar dándole vueltas, los adultos, a como lo hizo, y los que van a comentarlo durante los días siguientes. Para el niño le gusta, disfruta, porque claro, no es lo mismo ver un mago en cine o en televisión que verlo en directo, pero para el niño todo tiene mucha lógica. Es un mago y hace magia. Y hace magia. No se rompe mucho la cabeza. Lógicamente.
Oye, ¿en qué momento está el tema de la magia? Porque yo creo que lo hablé alguna vez contigo. Hace años, cuando tú y yo éramos pequeños, no había programa de televisión en las cadenas nacionales que no hubiera un mago. Luego, de repente, desaparecisteis todos. ¿Vuelve esto? ¿No vuelve? ¿Cómo está esto? Yo creo que la magia está más de moda que nunca. Sí. O sea, ahora mismo hay películas, Sí. hay novelas, hay dibujos, hay programas de televisión. Raro es en lo que no hay magia. En lo que no hay Y magia. a pesar de que yo ya me acuerdo cuando era yo chaval de verdad, cuando no estaba yo ni en la universidad, siempre decía, no, pero es que con esto de internet la magia es un problema, tal. Claro. Es mentira. El internet ha servido para popularizar más aún la magia, para que haya más afición a la magia, para que incluso se viralice mucho más la magia, y yo creo que incluso llame más la atención que antes, porque ahora que tenemos acceso a tanta información, ahora que la gente tiene mucha más formación de la que tenían hace 2 siglos cuando veían a un mago, Sí. precisamente eso sea lo que más llame la atención, ¿no? La capacidad de poder seguir engañando a la mente humana a pesar de toda la formación y el acceso a información y todo lo que tenemos, ¿no? que tienen en la actualidad. Y la verdad que ya no solo en teatros o en televisión o en estos tipos de espectáculos, cada vez más es el tipo de espectáculo más demandado para eventos corporativos, para presentaciones de productos, para inauguraciones, para tal, porque al final lo que buscan estos departamentos de marketing o comunicación de las grandes corporaciones es que su evento sea recordado. Sí, sí. Y si tú traes a un evento, pues lo clásico con todo el respeto, Con ¿no? todo el Pero- respeto, sí. pero unos violinistas, Sí, un unos cuarteto de músicos violín y cuerdas. y luego el típico pincheo con jamón y tal, y todo eso está muy bien, pero nadie va a ir comentando al día siguiente en la oficina lo del cortador de jamón ni el cuarteto de cuerdas. Efectivamente. Ahora, si tú llevas a un mago y el mago saca al CEO de la empresa y lo hace desaparecer, o lo hipnotiza, o coge a la directora general y la corta en 2 pedazos, o lo que sea, eso sí que todos los asistentes al evento Atrayente. va a conseguir lo que quiere el departamento de marketing, es que su evento sea recordado Claro. y que se hable de él. Claro, Por claro, tanto, claro, hacemos cosas pues desde hacer aparecer un coche a hacer desaparecer a la CEO o al CEO de... Bueno, de la oye, empresa. según los casos, pues puede ser hasta interesante, ¿no? Que desaparezca el CEO. No es el caso de esta casa. Muy bien. ¿En qué momento personal estás? Bueno, pues pensando siempre ideas nuevas, porque siempre, es verdad que siempre que hablamos te digo, estoy muy agobiado, pero estoy agobiado porque acaba una cosa y empiezas con otra, y ahora llegué hace unos días de Mallorca, ya tengo el festival encima, cuando acabe el festival pues tienes otra cosa. Y ¿No al te final- aburres? Nunca cojo vacaciones. Joder. Yo desde que empecé la universidad he cogido 5 semanas de vacaciones en todos estos no voy a decir años. cuántos años hace, pero muy pocos. Muy Pero pocos, en todos estos nada. años, en total, entre todos, 5 semanas de vacaciones. Madre mía. Pero porque al final yo cuando estudié ingeniería informática, Bueno, esto es terrible, pero esto era mi hobby, Sí. ¿entiendes? Entonces ahora poder dedicarme A a lo lo que era mi hobby para mis ratos libres, poderlo hacer las 24 horas, pues al final pues hago eso cuando trabajo, cuando estoy en casa, cuando estoy en la oficina, y las 24 horas estoy pensando Claro, claro. en números de magia o en proyectos, y no me supone... Realmente no me supone esfuerzo porque era mi hobby Sí, y sí, lo sí, haría, sí, sí, lo haría sí. gratis. Y disfrutas ¿entiendes? con ello, ¿no? En una palabra. Claro. Oye, los magos, tú y los que vemos en las imágenes y los magos en general, entiendo que tenéis que estar en una evolución constante de aprendizaje. Quiero decir, los juegos que tú hacías hace 10 años los tienes archivados, pero tienes que seguir aprendiendo nuevos, porque no puedes mantener un espectáculo siempre con los mismos, ¿no? Claro, nosotros siempre estamos desarrollando y pensando ideas nuevas y a su vez modificando los números que ya tenemos. Es decir, nosotros creamos un número, montamos un número, lo ensayamos, lo empezamos a representar, pero luego también le vas dando cambios, ¿no? Pues dices, oye, pues ahora sí lo podemos hacer de esta manera, Claro. más transparente, o esto es más espectacular, o introducimos cosas nuevas dentro del mismo número, o creamos números nuevos. A su vez, pues hay números clásicos que nunca cambian, ¿no? Que conservas y que la gente te sigue demandando, pero sí es verdad que si no sería, ya no para el espectador, que al final pues para él suele ser todo novedoso, sino para nosotros hacer siempre los mismos juegos sin plantearnos nuevos retos, sin desarrollar nuevos efectos y tal, pues... Sí. Lógico, completamente lógico. Oye, vamos a hablar de la hipnosis, vamos a ver. A mí es un tema, y ahora ya, fuera de bromas, tengo que decirlo, es un tema que me da... tú decías, eres muy prudente, y decías respeto, yo digo miedo, ¿vale? Yo eso de que
bueno, por arte de lo que sea, alguien te pueda controlar la mente, me parece, bueno, pues un tema, cuando menos, de respeto, ¿no? Como bien dices tú muy prudentemente. Has actuado o has participado en un congreso de neurólogos en Mallorca, ¿vale? Que eso entiendo que es como ir a enseñarles teología a los curas, ¿vale? O sea, es como querer llegar allí a un congreso de curas a decir, a ver, el que sabe de teología soy yo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo resultó en general y en particular? Yo creo que ir a hablar de teología a los curas sería bastante más fácil. Sí. Porque los curas entiendo que todos creen. Sí, deberían. La dificultad de ir a hacer magia, ya no te digo hipnosis, a neurólogos, es que son los científicos de la mente. Efectivamente. ¿Sabes? Entonces, a mí me contratan para unas conferencias en un congreso de neurólogos donde tengo que explicar la base científica, porque al final hay una base científica, de la manipulación mental para crear los números de magia, las ilusiones. Sí. Al final no tenemos superpoderes, si no sería mucho más fácil, tendría menos mérito también, pero todo tiene una base científica de cómo manipular la mente, manipular la atención, la concentración, de cómo hacer borrados de memoria, etc. Y luego ellos estaban muy interesados en el tema de la hipnosis. Sí. Ya tenían referencias mías, algunos del comité organizador, habían visto también vídeos míos y demás, y les interesaba mucho, por un lado, que les hablara de esa parte, de esa base científica de la manipulación mental en la que se basa la hipnosis, e incluso que hiciera alguna demostración con ellos. Pero, claro, es muy complicado, porque son neurólogos. Entonces, ellos sí que lo analizan todo, saben cómo funciona la mente. Y además, me consta que había mucho escéptico. Sí, lógico. Entre los neurólogos, incluso entre los organizadores, a mí me llegó alguna información los días antes para meterme más presión, pues de que había cierto escepticismo, incluso que había alguna queja. Correcto. Que no era lo más adecuado llevar a un hipnotista a un congreso médico-científico de neurología a hablar o a hacer hipnosis, porque parte de estos científicos decían que esto era una farsa. Sí. Y entonces estaban llevando... Eras el hereje en el Congreso de los Curas, claro, en una palabra. Estaban llevando a un farsante. Entonces a mí estas informaciones me llegan los días antes y, hombre, entenderás que... Más presión. Entenderás que el peor público, el público más complicado para un hipnotista son los neurólogos. Sí. Si a eso le sumas que algunos ya los tienes en contra, que hay quejas y que incluso van a ir a retarte, a ver, entenderás que no te llega la presión cuerpo, para mí era total. Yo, como aparte tenía que dar conferencia y en esa conferencia iba a explicar temas de manipulación mental y hacer juegos para hacer demostraciones, pues dije, bueno, siempre tengo este colchón, tengo un plan B, tengo un plan C. Si no fuera porque una famosa compañía aérea española que todos conocemos... Podemos decir el nombre porque sabes que aquí se anuncian todas. Sí, no, pero por eso, para que no te quiten la publicidad, que todos sabemos cómo funcionan estas... Bueno, pero mira, todo el mundo sabe de la que hablo. Pero es que además, aunque hablara de otra, también haría lo mismo, porque al final tratan a los clientes de una forma terrible, pues decidieron perderme la maleta. Ah, bien. Donde iba todos los números de magia que yo iba a usar en mis demostraciones. Oh, Dios mío. Entonces, esos números, por un lado, había unos que iban encaminados a prepararle el terreno con los espectadores para luego el proceso de hipnosis, y otros eran el colchón, el plan B, el plan C, en caso de que fallara algo. Yo llego a Mallorca y a Palma y no hay maleta. Y me decía uno de la organización, uno de los neurólogos, no, hombre, no pasa nada. Total, vas a hacer hipnosis, tú nos hipnotizas y tal. Y yo pensando, madre mía, la que he liado. Yo llegué con lo opuesto, que cuando salí de Asturias dije, yo voy a meter el traje en la maleta, pero pensé, se va a arrugar más en la maleta que si lo llevo puesto. Y al final me lo puse, como yo llegaba ya al mediodía y tenía que dar la conferencia por la tarde-noche, dije, bueno, pues lo llevo puesto que se arruga menos. Menos mal, porque si no yo llego allí de pantalón corto y camiseta y tengo que dar la conferencia así, porque al final la maleta llegó a las 12 de la noche. Bueno, y nada, pues llegué a pelo, así, como iba. ¿Cómo se desarrolló el congreso? Y la verdad que muy bien. O sea, la verdad que estoy muy contento. Yo creo que ellos quedaron muy satisfechos por lo que me transmitieron. Yo expliqué, le hice la parte de conferencia explicando la base científica de los números de magia, hice demostraciones. Una baraja siempre llegó encima, entonces, bueno, algo pude hacer también. Y luego hice la parte de la hipnosis. Y lo mejor de todo, Juan, es que aquellos más incrédulos, incluso alguna de las personas, algunos de los científicos asistentes, que me constaba que habían dicho esto
esto no se puede hacer, esto es una farsa, esto de la hipnosis no existe. Cayó en trance, pero incluso antes de tiempo. Pero antes de tiempo, o sea, yo sé en qué momento van a caer en trance, porque yo induzco ese momento. Sí. Es que hubo 3 que cayeron antes de tiempo y dije, esto se me está descontrolando, se me está yendo de las manos. Entonces, las demostraciones y los experimentos de hipnosis más complicados los hice precisamente con aquellos más incrédulos, que entiendo que ya desde ese día no son incrédulos. Entiendo que no. Y al final dices tú, bueno, pero si los científicos son los neurólogos, los que más conocen cómo funciona la mente. Obviamente los neurólogos son los que más conocen de la mente, pero aún así es tan compleja la mente humana que por mucho que haya avanzado la neurociencia, es muchísimo lo que queda por descubrir. O sea, hay muchas cosas que yo hablo con estos neurólogos que ellos mismos no entienden cómo funciona. Yo mucho menos, ¿no? O sea, yo digo, mira, yo sé que hago esto, esto y esto, de aquí provoco un paréntesis de olvido, la persona no va a recordar esto, yo sé que puedo hacer esto, y el ojo lo ve, pero el cerebro no lo va a procesar. O sea, no es un movimiento de desviación de mirada y yo hago una trampa aquí, no, es que lo hago en la cara de la gente, el ojo lo está viendo, pero hay una saturación ahí en el consciente con muchos procesos que hace que el cerebro procese todo lo que se ve. Y yo sé, o en el caso de la hipnosis, ¿no? Mira, yo sé que hago esto, esto y esto, el tío cae dormido, ¿no? Y luego, ¿cómo le haces una amnesia o cómo le haces una anestesia al hipnotizado? Yo digo, pues mira, tío, yo sé que hago esto, esto y esto, y ocurre. ¿Qué pasa ahí dentro del cerebro? Yo sé muy poco. Claro. Ellos saben algo más, pero aún así no llegan a entender tampoco toda esa complejidad de millones de circuitos que hay en la mente humana entre las neuronas para que ocurran estas cosas, pero ocurren. Y gracias a eso... Sabes que te das un poco de miedito cuando dices esto. O sea, él me está mirando y me dice esto y digo, Dios mío, o sea, si ahora mismo este hombre quisiera, yo caería redondo aquí. Bueno, pero es que tenemos ese compromiso hace tiempo, Juan. Tenemos ese compromiso hace tiempo, pero no corre ninguna prisa. Lo vas aplazando. Lo voy aplazando. Siempre quieres enjaretárselo a alguna de las chicas del equipo y tal, pero por ver. Yo creo que los espectadores preferirían verte hipnotizado a ti. Muy probablemente, pero va a ser que no. Yo primero voy a ir a Llanera Siero Corbera a ver, ¿vale? Y después que lo vea... Yo de verdad, lo de la hipnosis, yo que, como sabes, o sabrán algunos espectadores, toco todas las disciplinas de la magia. O sea, hago magia de cerca, hago grandes ilusiones, hago magia de escena, hago hipnosis. Yo, para mí, lo más impresionante que hay es la hipnosis. Me decía el otro día un mago que no hace hipnosis, un mago conocido aquí en España, que hablamos por teléfono, y dice, es que es lo más parecido a tener poderes. Sí. Pero porque cuando uno hace un número de magia, sabe el secreto. Sí. El que lo está ejecutando sabe el secreto. Sí. Entonces está interpretando un número, pero sabe que no tiene poderes, porque sabe el secreto de lo que está haciendo. Pero cuando hacemos hipnosis, realmente no llegamos a entender muy bien lo que estáis haciendo. O sea, ¿por qué ocurre? Claro. ¿Entiendes? Entonces sí es verdad que a veces dices tú... La gente flipa y tú pones cara de ser un profesional y decir esto lo tengo todo controlado, pero el hipnotista por dentro a veces está flipando también. O sea, no entiende cómo puede ocurrir lo que ocurre, pero ocurre. Entonces, todos aquellos escépticos, yo les animaría, como la hipnosis se repite viernes, sábado y domingo, es el viernes en el auditorio de Lugones, el sábado es en Corbera, en el Teatro El Llar, y el domingo en el auditorio de La Habana. Entonces yo animaría a todo el mundo a que vaya el viernes al auditorio de Lugones, el que no se atreva, que no salga voluntario, pero estoy seguro que los que vayan al día siguiente, porque al final la gente se queda con las ganas de decir, tenía que haber salido. Aquí la suerte que tienen es que pueden ir al día siguiente. Tiene una doble, triple oportunidad. Y cuento con que tú lo vas a hacer. Cuento con que sí. Te digo una frase que repite mucho mi hijo, que creo que la sacó de una película. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En este caso. Entonces, a la hora de que vayas... Es muy de hipnotista esa frase. Pues no sé, la usan mucho los hipnotistas. No sé quién la dice de una de esas pelis que ve él, de superhéroes y esta gente, pero siempre de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo sé que hay un personaje, hay un Marvel o algo así que dice esta frase, pero sí que es una frase muy utilizada por los hipnotistas. Mira, me ponen ahí en la pantalla por lo que me chivan las cosas. Iñaki se ofrece a ser hipnotizado. Iñaki es uno de los chicos que trabaja aquí. Tomamos nota, pero luego... Estoy seguro que eso lo está escribiendo Elena y Iñaki no sabe nada, ¿no? No lo sé. O sea, yo te iba a hipnotizar a ti, tú le pasaste el paquete a Elena ahora se lo está pasando a Iñaki, pobre Iñaki. En esas estaremos. Bueno, me decías antes, y te voy a tomar la palabra,
Antes de finalizar y que invites a la gente a que acuda a estos espectáculos de magia, Spiderman, dice, mira, oye, qué bien está esta pantalla que te lleva todo, ¿no? ¿Viste? ¿Te das cuenta? Spiderman es el que dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bien, no sé si es magia, tú no sabes lo que es tener a alguien por casa constantemente vestido de Spiderman, ¿vale? Y dando saltos por el pasillo. Muy bien, bueno. Bien, pero te tomo la palabra, decías, siempre llevo una baraja conmigo. Además, hicimos un poco de trampuca, aquí hay una vela, ¿vale? Me dijo, ¿tendrás una vela? Digo, aquí hay de todo, aquí hay de todo. En esta santa casa hay de todo. Pidas lo que pidas, lo hay. Bueno, entonces, antes de finalizar y que invites a la gente, yo pongo la vela a tu disposición. Casualmente, mágicamente... Parecemos un poco tarotistas, ¿no? Mágicamente tengo un mechero, incluso, a ver si es de los que... Encendemos la vela, pueden llamar al 902. Tal, ¿no? Y adelante, que fluya la magia, ¿no? No me habréis metido un petardo aquí o algo para hacerme Y esta vela lleva aquí más años que el catarro, mira lo que te digo. Bueno, encendemos la vela. Yo tengo la baraja en algún lado. La baraja en algún lado. Esto es solo una pequeña parte de lo que van a poder ver, ¿vale? Lo bonito sería hacer hipnosis, pero como Juan no se atreve... yo me atreveré. Algún Y día aquí en el plató tampoco le podemos cortar en pedazos porque no nos revolveríamos. Grandes pedazos también sería. Pero sigues teniendo ese compromiso con la audiencia. Sí. Y ya es la tercera vez que te comprometes a ello. Que lo sepas, y está grabado. Pero bueno, en tiempos de campaña política los hay que se comprometen a tantas cosas. Oye, era bueno hipnotizar a alguno de los candidatos. ¿Tú qué traes a todos los candidatos por aquí? Sí. Podríamos hacer un día hipnosis con los candidatos. Mira, no está mal. Para que cumplan el programa. Imagínate que les dieran ganas de cumplir el programa. Para variar. O de no prometer lo que no vayan a hacer. Ahí está. Estaría bien, sin duda. Bueno, vamos a ver. En vela encendida. Baraja. Bueno, la baraja de póker tú la tienes dominada, ¿no, Sí, Juan? Después sí. de tantas veces que viene por aquí. No sé si lo aprecia bien la cámara. ¿Sí? Sí. Esa es mi cámara, ¿no? Esta. ¿Se ve? Bien. Bueno, sabes los nombres de las cartas, ¿no? Tréboles, rombos, corazones, picas. Soy más de la baraja española, pero sí. Sí, ¿no? Sí. Yo estoy atento, ¿eh? A tope ahí. ¿Inglés, cómo vas? Bueno, nivel usuario, pero bueno, yo creo que bien. ¿Conducir? También, no conducir. Donde tú quieras dices stop y coges una de las cartas, ¿vale? Por donde quieras. Stop. ¿Ahí? Sí. ¿Quieres pasar alguna más, alguna menos? Igual la gente piensa que te estoy sugestionando. No, ahí está bien. Puedes decir 2 más, 3 más. No, fastidio. ahí. Esa, Ahí, por esa vamos. justo, ¿eh? Sí. Coge una. Cojo una que no cualquiera. vea yo, claro. Vale. Mírala. ¿Te gusta? ¿Sabes el nombre? Vale, Sí. yo me voy a girar hacia allí, que es donde no hay pantallas. Tú la muestras a cámara. Ah, vale. ¿Sí? Espera que la pillen bien. Bien, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Y la poso aquí, ¿eh? ¿Está? Ponla, incluso yo la pondría debajo de la vela. Ah, debajo de la vela. Muy bien. Pues debajo de la vela está. ¿Se ve bien en cámara? ¿No? Más o menos. Sí. Y ahora lo que vamos a intentar es transmitir a través de esta fuente de energía la energía de tu carta, ¿vale? Sí. Para lo cual espero no haber estropeado nada. Como tenéis esto, claro, la gente lo ve muy guapo por fuera, pero esto está lleno de cables y alambres. Otra magia. No, de hecho, madre, ya la lié. Me cayó hasta la petaca del micro. No pasa nada. Se me sigue oyendo, ¿no? ¿Se le sigue oyendo? Sí. Sí. Vamos a usar este alambre. Un alambre. No es vital, no se ha apagado nada, se nos No, sigue nada, oyendo. nada, sí, estamos ¿no? bien. ¿Vale? Entonces tenemos tu carta, Sí. una fuente de energía Sí. y un conductor de energía. ¿vale? Correcto. Vamos allá. Ay, mi madre. Bien. Hay que tener cuidado porque esto calienta y quema. Sí, lógico. Sí. Yo aquí atento, vamos, quieto como en misa. ¿Tú recuerdas tu carta bien, Juan? Sí.
un día nos vamos a quemar y verás qué lío. No sé si te dice algo esto. ¿Lo ve la cámara? Sí. A ver, voy a poner un papel blanco de fondo. De fondo, ahí está. Para que lo coja bien la cámara. Ahí. Se me gira. Vamos a ver. Es una K y un corazón. A ver. Esa es Una la letra K mayúscula y un corazón. Ahí, ¿se ve? En efecto, sí. ¿Y tu carta era? Cógela ahora, muestra a la cámara. Ay, a ver que no me quema. Madre mía. Pues sí. Rey de corazones, en este caso. Oye, además mira qué carta me fue a tocar, ¿eh? El rey de corazones, ¿te das cuenta? No puede ser de otra manera. Muy bien, oye, es impresionante. Es impresionante. Yo en esto reconozco que soy como un chiquillo. Yo en esto sí que reconozco... Yo tampoco lo entiendo. No, tú sí lo tienes que entender. No, que pero no entiendas a veces lo de la hipnosis me vale, pero yo en esto reconozco que soy como un chiquillo. Yo eso de que podáis realizar esto, además dices, bueno, no, hombre, lo estaba viendo por la tele y tal, y bueno, pues sabe Dios, no, editarían y algo. No, es que me lo estás haciendo, ¿a qué? A menos de 1 metro. Sí, porque la gente piensa que aquí hay cortes, que Exacto. editamos, No, que tal, pero... No. Tú estás viendo lo mismo que ve la gente en su casa. Efectivamente. Y la gente de realización, los técnicos, están viendo... De hecho, no sabían lo que iba a hacer. No. De ahí que tenía que haber pensado yo lo de tener un papel blanco. No. Perfectamente. Madre mía, me quedo alucinado. Bueno, pues es solo una muy pequeña parte de lo que van a poder ver viernes 5, sábado 6, domingo 7, en Llanera, en Corbera, en Siero. Toda la información en magiasturias.com. Y recuerden que son espectáculos gratuitos, con lo cual, disculpa para no ir, no hay ninguna. El que no vaya, como decían en la Fórmula 1, si parpadea se lo pierde, en este caso, ¿no? Pues no hay disculpa para no ir. No, y que son magos que vienen, bueno, aparte de magos nacionales, hay magos de Francia, de Rusia, de Argentina, o sea que es una oportunidad única de disfrutar además de todas las disciplinas de la magia y para además, toda la familia. Y además, como tú dices, gratuito. Efectivamente. Pues solo me queda que invites a la gente. Ahí está la cámara. Pues ¿cuál es mi cámara? Esta. Siempre quise decir esta frase. Pues nada, que es una oportunidad única. Hay una gala de magia y un espectáculo de hipnosis que no va a dejar indiferente a nadie, incluso a los más incrédulos les animo a ir, y además hay magia familiar para los más pequeños. Como son muchos días y muchos espectáculos, yo lo que recomiendo a la gente es entrar en magiaasturias.com, y ahí en magiaasturias.com están las localidades, los horarios, los espectáculos, toda la información, y el que no vaya se va a quedar con las ganas. Efectivamente, pues... Y pueden repetir, incluso el que vaya a lo de la hipnosis y se quede con ganas de salir, vuelve al día siguiente, el que vaya a la gala de magia y le guste mucho, puede volver al día siguiente, lo de magia familiar lo hay por la mañana y por la tarde, o sea que no será por oportunidades, y todo gratis. Y todo gratis. Todo gratis. Ahí estamos, esto es un chollo. Es un chollo, sin duda. Pues José, muchísimas gracias. Encantado, por estar con nosotros. Gracias, como siempre. Apagamos la vela, porque no va a ser que todavía la liemos. Pide un deseo. Voy a pedir un deseo. Además, luego de pedir el deseo, te confesaré una cosa, que no la puedo decir yo ahora en la grabación. Pues el euromillón. Ahí estamos. Nos vamos a publicidad y en un momento volvemos y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues como todos los martes, vamos a finalizar el espacio de hoy, bueno, pues proponiéndoles una recomendación a la hora de leer. Bueno, pues que no hay que leer solo cuando llega el día del libro y cuando llega el libro Oviedo y todo esto. No, hay que leer todos los días, o todas las noches, o cuando se pueda, y en el lugar que se pueda, porque leer es, sin duda, un vicio muy sano, y hay quien dice muy caro. Pues no, tampoco es muy caro. Comparemos lo que vale el precio de un libro con el precio de una entrada de fútbol, ¿vale? Y de lo que se aprende de uno o que se aprende de otro. Bueno, vamos allá con ello. El libro que les recomendamos hoy es de un autor asturiano, se trata de Fernando del Busto, al cual pues ya saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y ya por título, Pecados Capitales. Bueno, pues Pecados Capitales. La realidad se resquebraja, abriendo un abismo de extrañeza en los relatos que componen Pecados Capitales, un volumen de cuentos raros que ejercen un singular magnetismo, heterogéneos, divertidos algunos, desoladores otros, pero fabulosos en cualquier caso. Las historias del periodista asturiano Fernando del Busto se adhieren al lector hasta conseguir envolverlo en esa atmósfera frágil,
que precede a los hechos asombrosos. Y como diría Mayra, hasta aquí puedo leer. Fernando, ¿qué nos encontramos en Pecados Capitales? Porque ya lo que me sorprende es que en ese prefacio, cuentos raros. Sí, bueno, son 40 cuentos, eso es lo primero. A veces cuando usas la palabra cuento la gente te dice, es para niños, y dice, no, estos no son, bueno, hay alguno que lo puede leer algún niño, pero otros no debería de leerlos ningún niño, incluso algún adulto tampoco. Sí. Entonces, bueno, son cuentos diferentes formatos, microcuentos, cuentos más largos, más bien generalmente breves, y que hay, yo cuando se lo mandé a la editora pensaba que no tenía un hilo común, ¿no? Pero bueno, a base de leerlo y el movimiento y hablar con la gente, pues sí, encuentras que como hilo común es un poco, a partir de la realidad hay chispazos, ¿no? A veces con gotas de humor, a veces con cosas fantásticas, y bueno, es un poco la pregunta sobre la realidad, ¿no? Claro. ¿Por qué esto es así y no puede ser así? ¿Y cómo surge la idea de compilarlos todos, digamos, porque entiendo que vas escribiendo uno, otro, sí, otro, bueno, otro. En su día cuando Nieves lanza Orfeus, Nieves Penela, yo fui el primer periodista en escribir de Orfeus. Y bueno, Nieves es de Avilés, y entonces bueno, yo trabajo en La Voz de Avilés y nos parecía noticia que un avilesino hiciese un proyecto editorial y le sacamos una entrevista, ¿no?, en el periódico. Y entonces, bueno, como pasa, y te pasa a ti, que siempre hablas un poco con el entrevistado al margen de la entrevista, y a mí me cautivó mucho la pasión de Nieves por la literatura y las ideas que tenía sobre su editorial. Y entonces, bueno, cuando estamos ahí hablando, me preguntaba, ¿y tú escribes al margen del periódico? Y dije, sí. ¿Te planteas editar? Y dije, no me lo planteo. Hace años había publicado ya una novela y una novela corta, y dije, ahora tengo cuentos y tal, y dice, pues mándame varios, a ver qué tal, ¿no? Y bueno, la verdad es que con la seducción que me había puesto su idea y la pasión que tenía y tal, pues se lo mandé y me dice, oye, Fernando, si me incorporas un par de cuentos más, podemos hacer una cocina. Y fue un poco como surgió. Luego se fue aplazando un poco la fecha por la pandemia y estas historias, pero bueno, llegó el momento y fantástico. Y para adelante. ¿Y cómo escribes estos cuentos? Te quiero decir, que se me entienda la pregunta. Vamos a ver, si todos fueran de terror, por ejemplo, pues podrías decir, bueno, Fernando del Busto escribe cuentos de terror. Pero unos dan un poquito de miedo, otros te pueden provocar una sonrisa, otros son muy breves. Quiero decir, depende del estado de ánimo de cada día, escribes uno, otro, o cómo logras abrir el abanico hacia todos los sectores. No tengo, es muy difícil de responder, ¿no? Porque yo generalmente cuando empiezo a escribir veo una imagen, un momento, una frase, ¿no? Y entonces a partir de ahí voy construyendo, ¿no? Entonces a veces me lleva hacia un determinado ambiente y otras veces voy por otros territorios. Uno de los cuentos es La chica de la curva, ¿no? Pues surgió porque un día conduciendo de noche pasé al lado de un descampado y dije, aquí tenía... No me vas a decir que viste a la niña. No. Dije, pues digo yo, si llego a ver aquí La chica de la curva me cago de miedo. Claro. Entonces fui pensando hasta casa, digo, La chica de la curva, pues podía escribir un cuento y tal. Y entonces empecé a darle vueltas y adelante. Y surgió el cuento. Hay otro que es La última noche de Sara Klitinova, creo, que estábamos en un camping en una zona rural y cuando fui al baño, en la taza del baño, dentro había un murciélago. No. Sí. Y en varios había murciélagos. Me costó encontrar un baño, no iba muy apurado, pero... Cuidado que hay vampiros con suerte y con mala suerte. Claro. Estos, en este caso, la suerte la dejaron en casa. Y entonces me impresionó, ¿no? Y entonces a partir de ahí dije, tengo que escribir algo de esto. Claro. Y salió que, bueno, es un cuento pues, más de humor, con el género fantástico y tal, pero bueno, va más jugando bordeando con el humor, ¿no? Entonces, cada origen te crea una escena y luego el desarrollo de esa escena te puede llevar a un sitio o a otro, pero no voy con una brújula, o sea, un mapa. Los hay verdaderamente sorprendentes. Me dio tiempo antes, mientras hablábamos, hojeando un poquito el libro, La última cena del Titanic. Piensas que vas a leer una cosa y resulta ser una completamente distinta, ¿no? Sí, eso es, bueno, un poco el cuento lo que tiene un poco es a veces que sorprenderte, ¿no? Además, en distancias tan cortas,
porque si es un poco más de extensión puedes recrearte en otras cosas. Entonces, bueno, ya que es como un fogonazo, a mí lo que me gusta es un poco sorprender al lector, ¿no? Llevarle a un sitio, decirle, hacer como un poco de mago, ¿no? Sí. Y es lo que intento hacer. Claro. Luego ya el lector dirá si acierto o no. Correcto. Trabajas en prensa, que es un trabajo que puede ser muchas cosas, pero no es aburrido. Quiero decir, no es como el señor que trabaja en una fábrica de montaje de tornillos, que sabe que su día va a ser, hoy va a ser igual que ayer, igual que mañana. Es decir, tú cada día puedes escribirte una historia nueva. ¿El trabajo de periodismo nutre también los cuentos? ¿O es una cantera, hagamos el símil futbolístico, es la cantera de los cuentos? Sí, en muchos de ellos hay alguno que sale incluso de vivencias en el periódico. Hay uno llamado a un concejal, por ejemplo. No ponemos nombre. No aparece el nombre. Lo que cuenta es una cosa que nos pasó, de que un día estábamos en el periódico y nos llama un concejal. Sí. Un exconcejal preguntando que quién lo había llamado. Entonces empezamos todos, quién lo ha llamado y tal, y nadie lo había llamado. E incluso el que suele cometer más por mis dedazos, el que suele cometer más errores en las llamadas soy yo. Y repasando mis llamadas, cuando los teléfonos ya son tan digitales y tal, es que no hacía casi 2 semanas que no lo había llamado, ¿no? Sí. Y entonces a partir de ahí se me ocurrió un poco esa historia. Claro. Avilés da para cuentos, me voy a explicar, vamos a ver. Yo nací en Avilés, ¿vale? Pero es una gran noticia. Nací en Avilés con todo mi cariño, con todo mi respeto, como pude haber nacido con un taxi. Quiero decir, no estaba en el guión que yo naciese en Avilés, pero siempre me llama mucho la atención de Avilés, que es medieval, industrial, desarrollista, tiene mar, es decir, conjuga prácticamente, va haciendo todo un recorrido histórico, tiene de todo en lo que es el hilo de la historia, ¿no? Sí. Da para... Sí. Hombre, este libro no es un libro muy avilesino. Igual hay alguna pincelada que tú puedes decir, aparece por Avilés. De hecho, lo que estoy escribiendo ahora, lo que va a ser el siguiente, espero que sea mi siguiente libro, sí es totalmente avilesino, ¿no? Sí. Pero sí, Avilés es una cantera, es una ciudad, además, como tú dices, con una variedad de ambientes, una población muy rica. Bueno, yo creo que también en Asturias, ¿no? La variedad que tenemos y el paisanaje tan intenso y tan apasionado que hay te da para cuentos, novelas y, bueno, Fulgencio Argüelles, fíjate, cuando las letanías, estoy pensando ahora en Letanías de la lluvia, ¿no? Claro. Cuando describe la novela de la primera peregrinación, o cuando entrevistas la semana pasada a Pilar, bueno, hace 2 semanas, a Pilar Sánchez Vicente, con el libro de los romanos, ¿no? Pues sí, el presente y el pasado nos da para narrar y... Para muchísimo. Para muchísimo. Pero ya que sacas el tema, cuéntame, ¿en qué estás trabajando ahora en cuanto a literatura? Principalmente, porque uno de mis errores como escritor es que tiendo a dispersarme, ¿no? En varios proyectos. El mayor esfuerzo lo estoy centrando en un libro de cuentos, que son cuentos de género fantástico que pasan todos en Avilés. Es el hilo común. ¿Cómo de género fantástico? Esto ya me empieza a interesar a mí más. Sí, de lo que se ha llamado siempre de fantasía. Pues tengo uno que es de un cazavampiros, otro de que hay temas de posesiones demoníacas, cosas, género fantástico, un brote zombie, por ejemplo, que lo voy a justificar la construcción de Ensidesa a raíz de un brote zombie, por ejemplo. Ahí está. Bueno, nada, está bien. Estoy trabajando en ello. Como decía Mayra, más no puedo decir. Y hasta aquí puedo leer. Tendremos que hablar de ello. ¿Escribir en Asturias es rentable? Quiero decir, ¿se vive de escribir? No, bueno, yo en mi caso no. Y siempre quise ser escritor, ¿no? Yo creo que cuando estamos en COU, los que estudiábamos COU, que tenías que estudiar, yo sabía que quería dedicarme a escribir. De mayor quiero dedicarme a escribir, pero tenía que buscar una profesión que me diese, o una actividad que me diese de comer, ¿no? Entonces, bueno, tuve suerte que pude decantarme por el periodismo. Pero aunque hubiese sido a esa fábrica de tornillos,
fuera del turno estaría escribiendo. Claro. Entonces luego, profesionalmente, supongo que habrá gente que sí. Antes te hablaba de Fulgencio Argüelles, Ricardo Méndez Salmón, que son escritor Pilar Sánchez Vicente, Pedro de Silva, que bueno, son casi los mejores escritores que tenemos, ¿no? Ahora mismo. No sé si a ellos les llega para poder vivir o no, pero bueno, los que estamos empezando, yo con no tener pérdidas, claro, con empatar, ¿no? Que sí, con empatar tengo suficiente. ¿Qué referentes tiene Fernando del Busto a la hora de escribir? Uy, muchas. Muchas, no te puedo... yo veo mi biblioteca y lo que voy sacando en las bibliotecas públicas, y son autores muy diferentes. Muy diferentes, y tanto españoles como extranjeros, ensayo, narrativa, poesía, leo de todo. Yo soy de los que te lee hasta los prospectos de los medicamentos. Claro. Y de todos aprendes algo, ¿no? Sí. Pero, escritores favoritos, escritores de cabecera, escritores que digas, oye, si tuviera que salvar de la quema, ojalá que no, los libros, los primeros que salvaran estos. No lo sé. Mira, tienes, claro, todos los clásicos, ¿no? Y de España, es que, claro, lees, por ejemplo, en su momento, que aquí, por ejemplo, aparecen referencias a Cunqueiro, para mí es muy imprescindible, Wenceslao Fernández Flórez, Enrique Jardié Porcela, Jorge Luis Borges, Cela hubo una época que leí mucho, Delibes, Carmen Laforet, claro. Ana María Matute. Yo recuerdo cuando leí, lo primero que leí de ella fue Olvidado Rey Vudú, que dije, va, con esto tengo para medio año, y me lo leí en 3 días. En 3 días. O sea, me cautivó más la forma de contar que la historia en sí, ¿no? Claro, luego ya vas dices, Portugal, dices, jolepa, Lobo Antunes, Miguel Torga, claro, Pascal Quignal en Francia. O sea, no te puedo decir, me quedo con uno solo. Y te quería preguntar también, vamos a ver, cuando entrevistamos, bueno, pues, a escritores, bueno, pues en este caso, como tú, a ver, el proceso creativo es como aquello de que las musas te cojan trabajando. Es decir, hay que llevar una disciplina a la hora de escribir, de decir, bueno, hoy voy a escribir, no es en plan, bueno, ya se me ocurrirá algo, a ver qué pasa, y eso. Hay que llevar una disciplina, pero yo tengo el problema que entre mi trabajo y cierta vagancia personal me cuesta ser disciplinado, pero lo ideal es una disciplina. Yo todos los días intento escribir algo, claro. Pero el proceso creativo tiene más creo que lo decía Picasso, ¿no? Más de sudoración que de inspiración. Claro. Y Lorca, la frase famosa de Lorca que dice, bueno, si dicen que soy poeta por el duende, no es menos cierto que lo soy por el trabajo. Entonces, bueno, el duende puede ser eso, en el momento que vas conduciendo y dices, la niña en la curva. Aquí puede estar la niña en la curva, pero luego tienes todo. Te puede venir la idea, luego hay que desarrollarla, sí. ¿Verdad? Claro. Y luego también es cierto que cuando más trabajas, más ideas te surgen. Cierto. Por otra parte, comenzaste en esto del periodismo, quise leer, en el periodismo deportivo. Durante tiempo estuviste en el periodismo deportivo. Estuve 2 meses en la sección de... Sí, 2 meses. Yo empecé en agosto en la Voz de Avilés, en agosto del 94, en deportes. Estuve agosto y septiembre. Esto me engancha a la pregunta que te voy a hacer. En este país lo más leído es el Marca. ¿Tenemos remedio? No lo sé. Sigue siendo el Marca. Sí, sigue. No, es que ahora con los digitales y todo eso, pero también ver los libros o sea, se está publicando literatura como nunca. Claro. Y entonces supongo que Marca tendrá su público y lo disfrutará, y hay grandes intelectuales que son apasionados del libro, o sea, del deporte, ¿no? Antonio Escotado, uno de los últimos libros que publicó antes de morirse era sobre el Real Madrid. Claro. Y nadie duda de su categoría intelectual, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que empezar a buscar más consensos, ¿no? Más que un enfrentamiento del deporte contra la cultura. En los años 20, toda la gente de la residencia de estudiantes hacían mucho deporte. Buñuel en su juventud fue un
un gran deportista. Entonces, Sí, bueno, sí, sí. no creo que haya por qué, No hay por qué enfrentar lo uno con lo otro, ¿no? Bueno, pues dejamos atrás casi la semana del libro, pero así todo voy a pedirte una recomendación de un libro que no sea de Fernando del Busto, pero que a lo largo de la vida de Fernando del Busto le haya marcado con profundidad. ¿Marcar en qué sentido? Puede ser que sea el último que hayas leído, que sea el que más te ha gustado, Mira, que haya sido un regalo súper especial. Me marcó mucho cuando lo leí, solo lo he leído una vez, El siglo de las luces, de Alejo Carpentier. Recuerdo, lo compré de uno de estos mercadillos y la primera página la leí 3 veces seguida por el ritmo que tenía. Lo estabas leyendo y me entraban ganas de bailar. Y fue de estas veces que lo lees y dices, buah, yo tengo que llegar a escribir algo con esta música, con este ritmo. Claro. Y luego de ahí leí algo más de Alejo Carpentier, que mira, también era otro de los autores que antes preguntabas, y es una de las cosas que tiene él que me fascina. Pues perfecto, Fernando del Busto, con Pecados Capitales, gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, pues aquí lo tienen, una serie de relatos breves, algunos de ellos muy breves. Sí, algunos de ellos tan breves, por ejemplo, El Rugido, pues son 1, 2, 3, 4, 6 líneas, pero así todo tremendamente aprovechables. Pues perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y animarte a que cuando finalices ese libro que tiene como escenario Avilés, la Villa del Adelantado, bueno, pues que vengas y que nos lo cuentes. Será un placer y, bueno, cuenta con ello. Claro, llevas toda la vida en Avilés, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, yo ahora mismo vivo en Gijón, Llevo 15 años viviendo en Gijón, porque, bueno, mi mujer es de Gijón y cuando nos casamos nos fuimos a vivir en Gijón, pero bueno, salvo los 5 años que estuve estudiando en Pamplona y los últimos 15 años que estuve en Gijón, el resto en Avilés. En Avilés. Bueno, pues entonces comprenderás, decía yo antes, creo que lo expliqué mal, nací en Avilés, como pude nacer en Tasi, no, me llevaron a nacer a Avilés para que asistiera al parto el doctor Tamargo, que creo que debió sacar a todo Avilés, prácticamente. Nicolás. En la Cruz Roja, no sé, doctor Tamargo. Ajá, en la Cruz Roja Nicolás Avilés, que debió Tamargo. sacar a todo Avilés. Yo creo que los que son de la edad mía y son de Avilés, más o menos, debió sacarlos este señor a todos. Saludos para él. Si era don Nicolás, sí. Uno que fumaba en puro. No tengo ni idea. No recuerdo aquel día. No, yo tampoco. No Es que recuerdo yo me aquel acuerdo día. que mi madre me contaba, en mi casa se contaban muchas historias. Sí. Y me hablaba de un médico, de don Nicolás, y que decía que dice, casi iba a los partos con el puro. Con el puro. Y salían todos los niños perfectos. Qué bueno, pues así es. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acompañarnos y presentarnos Pecados Capitales, el libro de Fernando del Busto. Nadie más que él podía hacerlo porque solo él podía metamorfosear la realidad de esa forma. Bueno, nos vamos. Gracias por su atención. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, ánimo y adelante.